Apocalipsis. Introducción. Pastor Eliseo. El estudio del libro de Apocalipsis. Clase 5. La caída de Adán. Al igual que Lucero, Dios creó a Adán perfecto, con el corazón completamente programado con la esencia del bien, preparado para vivir en armonía con el Señor y su descendencia por toda la eternidad. Desafortunadamente, la esencia del mal ya operaba en el universo, y si no obedecía completamente a Dios, la influencia destructiva de las tinieblas se apoderaría de él, y esa maldición se transmitiría a toda la descendencia humana. En consecuencia, en el momento en que Dios le permite existir a través de su soplo de aliento de vida, le dio un mandamiento para evitar que caiga en el engaño de las tinieblas y pierda la personalidad de Dios. Génesis, capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Después de dar al hombre indicaciones sobre lo que tenía que hacer en el huerto de Edén, Dios le dio el mandamiento y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Todos estos árboles tenían las condiciones necesarias para que Adán, comiendo de cualquiera de ellos, pudiera tener una vida sumamente placentera. Lo que se desea en el mundo espiritual es un hecho concretado. Génesis, capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios mismo declara que eran árboles deliciosos a la vista, y es muy importante destacar este punto, porque en el mundo espiritual, todo lo que el hombre percibe con sus sentidos y lo desea, se convierte en un hecho realizado. Por ejemplo, ver un manzano y desear comer una manzana es, espiritualmente, un acto realizado. Es como si ya la hubiera comido. Por ese motivo, la Escritura dice que Dios hizo todos esos árboles deliciosos a la vista y buenos para comer, porque todo lo que acontece en el mundo espiritual se concreta después en el mundo material. Por eso es muy importante controlar los sentidos y tener cuidado con lo que se guarda en el corazón, porque todo lo que el hombre concibe en su espíritu ya se considera realizado. No tiene que esperar a que se materialice para tomarlo como un hecho concretado. En medio del huerto se encontraba el árbol de la vida, el más importante de todos, ya que comer de su fruto significaba vivir por toda la eternidad. Sin embargo, también estaba en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, y por este Dios le dio al hombre el mandamiento y le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tristemente, eso fue lo que sucedió. Después que Adán desobedeció y comió del árbol que se le había prohibido para que no pecara, dejó entrar en su corazón la esencia del mal, lo que le ocasionó la muerte espiritual. Le sucedió lo que el Creador le había anunciado: perdió completamente la personalidad divina. La fatal desobediencia de Adán. La desobediencia degeneró por completo la buena información que se le había depositado en el corazón y le ocasionó la muerte espiritual, es decir, que lo separó definitivamente de Dios. Cuando entró la maldición en su espíritu, automáticamente Adán se la transfirió a todos los demás espíritus que moraban en su interior y que habían entrado por el soplo de Dios en su nariz. Con una sola desobediencia, Adán perdió toda la personalidad del Creador que tenía en su corazón. Lo que le sucedió se puede entender a través de un ejemplo sencillo.
Si hay un vaso que contiene agua completamente pura y se le introduce una sola gota de tinta azul, seguir diciendo que el vaso contiene agua sería una mentira, porque la gota de tinta la ha contaminado por completo y le ha hecho perder su pureza. Eso es exactamente lo que le sucedió a Adán. Una sola desobediencia le quitó toda la presencia de Dios. Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Meditando en lo que revela este versículo, se aprecia nuevamente la importancia del ejemplo del ingeniero alimenticio que desarrolla un nuevo producto lácteo y lo introduce en un recipiente para su comercialización. Lo formado del polvo de la tierra sería el cuerpo del hombre, pero el aliento que Dios sopló por su nariz es lo más importante, porque es lo que le permite tener vida. El cuerpo terrenal solo le es útil al hombre mientras tenga dentro el aliento de vida de Dios. De lo contrario, solo sería una figura de barro sobre la tierra. Gracias al aliento que Dios le insufló por la nariz, el hombre se convirtió en un ser viviente. Le dio vida espiritual, pero en ese soplo entraron también todos los demás espíritus de los seres humanos. Cada uno de estos espíritus tenía que esperar a que se produjera el encuentro sexual entre un hombre y una mujer para poder independizarse y tener su propio cuerpo. Esto ocurría cuando el esperma del hombre se unía con el óvulo de la mujer y el espíritu podía nacer y convertirse en un ser independiente que tomara sus propias decisiones. Para entender fácilmente lo del soplo de Dios y que todos los espíritus entraron en Adán, podemos poner el siguiente ejemplo. Imagine que una mujer se queda embarazada en Francia, vive allí por un tiempo y luego da a luz a su hijo en Uruguay. Cuando el niño crezca y tenga uso de razón, si su madre le dice que estuvo en Francia, no tendría motivos para negarlo. Simplemente se encontraba en un estado carente de entendimiento para comprender que había estado en ese lugar. Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por ese motivo Jesús le dijo a Nicodemo, un principal entre los judíos, que para ver el reino de Dios le era necesario nacer de nuevo. Si tiene que volver a nacer, es porque antes estuvo vivo, murió y ahora debe nacer de nuevo. Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. La maldición de Adán contaminó a todos. El reino de las tinieblas se manifiesta a través de la serpiente, el diablo, Satanás y el dragón. Cada uno de ellos representa una manera diferente de manifestar la obra de Lucifer. En este caso, va a obrar en su manifestación de serpiente, y era muy astuta, pues supo cuál era el momento más oportuno para atacar a Eva, y a través de ella engañar a Adán para luego matar de una sola vez a todos los espíritus que luego iban a ser independientes. El engaño perpetrado ocasionó el golpe mortal
para que todos los espíritus murieran de una sola vez antes de independizarse, como consecuencia del pecado, y al quedar los espíritus desconectados de Dios, todos quedaron esclavizados bajo el dominio del reino de las tinieblas. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Escritura enseña que la muerte espiritual se produce cuando el espíritu del hombre se separa del espíritu de Dios a causa del pecado. Por ese motivo, la paga del pecado es la muerte, que significa la pérdida de la presencia de Dios en el corazón. La desobediencia de Adán hizo que todos los espíritus humanos perdieran la personalidad de Dios de una sola vez. Por comer del árbol prohibido, entró en ellos la esencia del mal, y a partir de ese momento, todos los espíritus se iban a independizar con el corazón contaminado. La rivalidad que provocó Lucifer en el trono de Dios se iba a manifestar también dentro de cada ser humano. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Tendencia pecaminosa en el hombre. Este versículo es muy importante para entender el origen del mal, porque Jehová dijo: He aquí el hombre es como uno de nosotros, y se incluye entre los portadores de esa esencia maldita. Con esta declaración queda en evidencia que con su rebelión, Lucifer activó en su interior la esencia mala del Creador. Lucifer, al profanar su santuario, introdujo la esencia del mal en el universo, pero como ser creado, no tiene nada que le pertenezca. Todo proviene del único Dios. Por eso es importante entender con profundidad el primer mandamiento para comprender correctamente la revelación del libro del Apocalipsis. En conclusión, el mal le pertenece exclusivamente a Dios, pero Él nunca quiso que su creación conociera esa parte de su esencia, ya que eligió la parte de su esencia buena para que fuera su personalidad. Ese es el grave problema que ahora tiene el ser humano. Es como Dios, sabe el bien y el mal, pero no está preparado para obrar correctamente, porque el pecado le ocasionó la muerte espiritual y lo sometió al gobierno de las tinieblas, imposibilitándolo totalmente para hacer prevalecer el bien en su vida. Además, Dios, al ser el único creador, es el único que sabe aplicar correctamente la justicia para determinar qué es bueno y qué es malo. Esto significa que, sin su influencia, solo los ángeles que no se aliaron a la rebelión de Lucifer pueden obrar de acuerdo al agrado de Dios. Todos los demás no están en la condición de manejar correctamente su esencia, ya que todos son seres creados. Una de las principales razones por las que Jesús tenía que venir al mundo era para enseñar a los hombres las obras que le agradan a su Padre y cuáles aborrece, el comportamiento que deben tener para expresar con sus vidas el bien y desechar todo lo malo.